Bien. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 16. Entonces, todos en capítulo 20, sí. Bien. Vamos a ir al versículo 1, ¿sí? El versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar, o sea, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siendo puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y en Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, pasando los días de los padres sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado ante la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y vieron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger el día a Pablo, y que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Tiro, y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Progilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Gracias, hermano, tenemos por este día. Gracias por tu misericordia, por tus hijos, porque hoy estamos todos reunidos para escuchar tus palabras. Gracias, Padre, por este privilegio de poder estar acá con mis hermanos y aprender cada día más de ti, conocerte cada día más. Te pido que me guíes en este mensaje que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, y que sea de bendición para mis hermanas como lo fue para mí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y ayúdanos, Padre, a ser transformados por ellas. Gracias, Señor. Guíanos. Permite, Padre, que podamos estar intencionalmente acá, prestando atención a todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre del amado Jesús. Amén. Entonces, el versículo 1 dice, después que cesó el alboroto. Te podrías decir, pero ¿qué alboroto? Si no tenemos en sintonía, lo que se envió la semana pasada, nos preguntamos, bueno, ¿de qué alboroto estamos hablando? Debemos ir al capítulo 19, ¿cierto? Entonces vamos unos versículos antes, porque Lucas aquí está dando la continuidad de algo que ya está sucediendo. El día de ayer seguimos estudiando en el curso de hermenéutica que estamos haciendo y estábamos viendo una de los géneros. Aquí está el libro histórico. Entonces no podemos vincularlos. Lleva una secuencia, hay un orden en esto, ¿sí? Entonces, tenemos el versículo 20 y viene y habla de un alboroto. No está desconectado.
viene de un capítulo 19 en el que sucedió algo, ¿cierto? Entonces, en el versículo 19, ¿qué sucedió a usted? Pablo estuvo en Éfeso casi 3 años, ¿cierto? Estuvo enseñando la palabra constantemente. Pero algo que me llama la atención y creo que es un punto clave acá es el versículo 20 del capítulo 19. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió allí? Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Punto clave acá. Punto clave acá. Prevalecía y poderosamente la palabra de Dios. Prevalecía y crecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Cierto? Y esa es una clave que yo también repitiendo esto en el libro de los Hechos. Hechos 6, versículo 7 dice que crecía la palabra del Señor. ¿Cierto? Hechos 12, 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ahora en Éfeso crecía y prevalecía poderosamente. Está pasando exactamente lo mismo en el patrón. Donde llegaba, la palabra crecía y prevalecía. Crecía y prevalecía. Crecía y prevalecía poderosamente. Lo vemos acá. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, los protagonistas no son los discípulos, los Pablo. Son instrumentos, sí, pero es la palabra de Dios. Y lo sigue siendo. Y donde llegaba, generaba ese impacto. Crecía y prevalecía. Esas palabras de allí es que no son que te expandes y no hay profundidad. Porque hay profundidad y no hay expansión. No. Eran los dos al mismo tiempo. Se expandía luego de profundidad en ese crecimiento poderosamente y generaba un impacto. Y eso sucede en Éfeso. Generó tal impacto que la economía la estaba destruyendo. La economía, exactamente. Bueno, pero la perspectiva de ellos les estaba yendo muy bien. Y resulta que no, eventualmente estaban muertos. Y era a llevar una transformación en ellos tal que empezaron a quemar los libros. Ellos dependían de eso. ¿Y quién generó todo este conflicto? ¿Quién levantó? Dimitri. Dimitri llamó a grandes años, los que hacían las figuras de la diosa Artemisa. Se nota que era un negocio. Generó un impacto en la sociedad tal que la economía se le estaba cayendo. Pero ¿qué pasa? Que llaman todo este grupo de personas y van y se reúnen todos en un lugar de que había 25.000 personas y todos gritando durante 2 horas continuas. Grande, 2 horas. Y no hay confusión. Ahora, a una pausa acá. Hermanos, no está lejos de lo que sucede hoy. Muchas marchas. He visto videos. ¿Por qué estamos en la marcha? ¿Qué? Todos están gritando que odiamos a los israelitas. Puede parecer algo, ¿entiendes? Por lo que está simplemente mucha gente porque hay 10.000 personas más. Y se está moviendo la masa. Confusión. El enemigo sigue operando de la misma manera. Y no vemos quién es eso. Sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y venía la confusión, pero se paró y dijo, cuidado. Si no pendiente, pero no, nada, estos hombres no han hecho nada en contra de la diosa. Cuidado aquí. Porque no puede ver la ley. Así que, 25.000 en silencio. Se calmó todo. Pablo queriendo entrar allí, porque aquí cayó de verdad. El que estaba predicando durante 3 años. En el sitio, recuerdan el piano. Después, allí, predicando constantemente los bebedías de 12 a 4 durante 3 años continuos. Todo el mundo lo escuchó. Generó ese impacto tal. Impactó de manera brutal con la palabra del Señor. La palabra hizo este impacto. Entonces, se abre este problema. No, pues, Pablo viendo amigos de Pablo, de mis padres, él escucha sabiamente, se queda tranquilo, y termina el versículo 1. Sí. Ahora leemos el versículo 1. Él dice,
después que cesó el alboroto. ¿Qué ocurrió? Ya lo dejamos claro. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hermanos, es un patrón en hecho que vale la pena que veamos antes de avanzar. Es un patrón que viene sucediendo desde que estamos estudiando el libro de los Hechos. Hechos 1. Mira, o sea, cada vez que había un movimiento de la palabra impactaba, ¿qué sucedía? ¿Qué sucede normalmente, hermanos, cuando estamos avanzando en el rey? Hay oposición. Y eso lo vemos en la escritura. Hechos 8:1, ¿qué sucede? La persecución se desarrolló sobre la iglesia de Jerusalén de Roma y todos fueron esparcidos. Pero en el versículo 4, ¿qué hacían? No predicaban la palabra. Son esparcidos, en el que van a frenar esto, pero no, seguimos predicando la palabra. No nos frenan. Entonces el enemigo estaba trabajando algo en contra de los siervos, de los fieles, de los obedientes, de los que habían sido transformados por la palabra realmente. Pero no, el pasivo es Hechos 1:8, Judea, Samaria y hasta dónde. Y estamos viendo que está sucediendo eso. Versículos posteriores, vamos a ver dónde viene Pablo, pero está sucediendo y lo estamos viendo. Cuando vimos ayer al tipo, hermano, esto es historia. Entonces pueden buscar su servidor en real. No son cuentas regadas, su servidor. ¿Sí? Entonces, también vemos en Hechos 11:19, los que fueron dispersados por la tribulación, a donde llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando. Y en el verso 6, cuando intentaban apedrear a Pablo en Listra, se fueron, no, Pedro y Iconio, y luego a Listra y Derbe. ¿Y qué hizo? Y ahí se predicaba el evangelio. No se dejaba de hacer esto. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, ven el patrón. Ven el patrón. El enemigo planeando, frenar, destruir. El Señor sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. ¿Por qué? Porque hay hombres que fueron transformados por la palabra, están siendo obedientes y avanzan, porque no se mueven con nosotros. Sus cimientos no son movidos por un complot tramado por el enemigo, porque saben quién es. Entonces, es que nos protege, que nos recuerda, que nos sustenta. ¿Cómo? Y a nosotros también. ¿Sí? Lo que comentó es que la primera manera que nos registra de poner cada vez el movimiento, el pueblo, pues, llamó a Pablo los discípulos y viendo los que hermanos, exhortados, en caos, nos llamó. Él se lo dijo, ¿no? Pasó el caos. Hermanos. Y lo exhortado, ¿qué significa, hermanos? Animados. Aquí a mi lado tenemos. No entiendo por qué, no. Y amigos. Los llamó, los exhortó y los abrazó. ¿Por qué? Porque se estaban despidiendo. Y salieron para ir a Macedonia. Me da atención aquí porque ayer, disculpa que sea tan insintético con esto, pero es que siento que los hermanos han sido bendecidos por las clases. Y es algo que mencionamos ahí, su relación. Y vemos con relación al momento en el que estamos estudiando, es, ok, estoy viendo este texto y, ok, otros textos que hablan acerca de él. ¿Sí? El Señor le dijo a Pedro en Lucas 22:31, le digo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Exactamente. El Señor mismo le dijo a Pedro eso. Vamos a decirlo. Pasó el caos, pues hermanos, los exhorta, los anima. ¿Sí? Versículo 2, y después de terminar la vida, y de la abundancia del regalo, y de la gracia. Entonces,
das cuenta de un modelo de pago, ¿sí? El modelo de pago, eh, hermano, deberíamos prestar atención y aplicar. ¿Eh? Hay casos. No sé si vamos a vivir persecución, pero es bueno recordar cómo se movían ellos en medio de la situación, ¿sí? Y tal como se crearon la escritura, se reprime todo en lo que sucedió en muchos días o meses, se comprime de una línea a otra. Lo sucedió, mira, entonces recorrió aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de la llegó a Grecia. Entonces, vemos en el versículo siguiente qué tiempo estuvo allí. ¿Sí? 3 meses. 3 meses en la iglesia. Exhortando, animando, ¿sí? A los humanos. Recorrió la región, se tomó un tiempo. No sé si prestaron atención, pero es bueno ver el marco del versículo 1 al 16. En el 16 nos dice lo apresurado de todo esto y el por qué Pablo va rápido porque quiere llegar a Jerusalén. Los mismos de ustedes quieren pasarlo con los hermanos allá. Hay un plan. Pero ahí estamos en el versículo 3. Y voy a ver que el ser muy mal en medio del cordero, por decirlo así, con la planificación, se tomó el tiempo de llamar a los hermanos, de recorrer la región y de exhortarles con abundancia de palabras. Tuvo 3 meses allí, 3 meses. Pero que viene después, lo que les estaba diciendo, ¿qué está tratando el enemigo? Acechanzas. Esta palabra, hermanos, es, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es epibumeril. Algo así es de la pronunciación, ¿no? Pero la palabra significa, no es, pero esté contigo, bueno, me caes mal. No, 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 no. Estoy molesto y estoy tramando algo para hacerte daño, para matarte. Y esto es constante, o sea, te quiero matar. Y hay una planificación allí, ¿sí? Una acechanza. Entonces vemos algo que tenemos que leer acá, y bueno, también lo vimos en la clase, es que no es verdad la quimba puesta por casualidad. Y Lucas, quiero que vean esto, Lucas es ex-Lucas. Es un doctor médico, pero también es un historiador, no se le escapa de nadie. Que es todo, pero preciso, y es por algo, y ahí hay que prestar más atención. Por algo está escribiendo eso ahí, ¿cierto? Entonces había personas que tenían intención de matar y podemos la coordinación. Nunca hemos sacado una palabra 3 veces en el hecho. Y 3 veces se trata de un complot, por lo menos. En versículo 3, hace chanza, en versículo 19, nos dice que si entiendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, ¿por qué? Por las acechanzas de los judíos. Esto no cesa, sigue sucediendo. En Hechos, capítulo 23, versículo 30, dice, pero se pensar que los judíos habían tendido contra este hombre, ¿ves? Fue avisado. Había la acechanza, seguía sucediendo, ¿sí? Y también lo vemos en el capítulo 25, versículo 10, pidiendo contra él como gracia que hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ojo aquí, las 3 veces anteriores es acechanza, pero en esta última igual él cumplió para hacerle daño, ¿sí? Entonces, Pablo tenía un plan claro que era marcarse en Corinto, navegar directo a Siria. La ruta más corta hacia Jerusalén. ¿A qué viene esa ruta? Pero alguien conocía el plan. Alguien conocía ese plan y quería recibir ese plan. Que se iba a marcar, ¿sí? Alguien que conocía ese plan. Pero aquí tenemos que ver algo. El plan de los conspiradores. Ellos tenían un plan y quizás era bueno para ellos. Tenían el lado. Tenían todo. Ellos tenían nada. Pablo se va a montar en tal sitio. Ahí está, vamos a verlos.
cualquier cosa podría suceder ya embarcado, se pegó algo, o algo, cualquier cosa. Pero no lo mencionan, pero hablamos también algo implícito. Y lo vemos en la correlación en la escritura. Ellos están tramando mal. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José, ¿no son hermanos? La misma verdad en Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el versículo anterior dice, ya hace uno el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ellos están imaginando hacerle mal a Pablo. Hey, pero tú no sabes qué lado tuyo. El que me cuida, el que me resguarda. Tú tienes un plan. Pero hay un plan, ¿vale? Que cuida, que resguarda. Y lo vemos acá. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, vean este complot para hacerle daño a Pablo. Hay un Dios soberano que está cuidando a Pablo y a todos los listos, hermanos, ¿sí? Así que no hay imaginación, hermanos. Esto es de nosotros. Muchas veces el Señor nos ha enterado de imaginaciones que nosotros nos enteramos. Para que Pablo se pueda enterar. Porque Él toma la decisión. Hermano, no sé ustedes, pero yo estaba estudiando esto y con el curso que estamos haciendo ahorita, tomó la decisión. Y yo me pregunté, pero él toma la decisión, y era el Espíritu Santo, la tomó porque está ojo, lo que voy a decir acá no es un dato cerrado. No es que, bueno, esto es así o esto es así. Correlación. Sí, correlación. Vemos que en las escrituras, por ejemplo, en Hechos 9:24, ¿qué sucede con Pablo? Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y él guardaba las puertas del día y de la noche para matarle. Lo quería matar, pero llegó a sus oídos. Le querían hacer daño a Pablo, cuidado. Y él fue cuidado. En Hechos 23:16 más, el hijo de la madre de Pablo, oyendo hablar de la sembrada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a quién? A Pablo. Ustedes se acuerdan en el versículo 19 de hace unos minutos, había unos amigos de Pablo y le avisaron, Pablo, tranquilo, no sabes. Pablo le había contactos. ¿Sí? Entonces, lo que yo pienso es que lo que llevó a Pablo a tomar esa decisión fue exactamente eso. Le avisaron. Bueno, porque en realidad me parece que 80 oyentes. Y no de oyentes. Pero todos se conocen. Y un trato así, de que ese impacto de tal forma este lugar, es decir, que yo no tengo cuando te marquen, no me era gustado. Era doloroso esto. Se filtraba la información. Bueno, aquí viendo ya la historia, cómo se manejaba, viendo un versículo, cómo volvieron ellos, o de alguna forma de Pablo, cómo tomaste esa decisión. Entonces, que me llegado esa información, ¿sí? Pero toma la decisión, saca de agarrar otra ruta. Pero lo tremendo de esto es la ruta que agarra y a dónde llega. Y volvemos al comentario que hice previamente. El Señor está sentado en su trono y tiene un plan por encima del que podamos tener nosotros. Nos va a ser glorificado. Sigamos. Entonces, el versículo 4 dice, y nos acompañaron hasta Asia, Sócrates de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. 7. Hermano, 7 es muy distinto, que es bonito, primero, segundo, y luego se le mencionó a Pablo.
Bueno, son elementos que se levantaron en esos viajes misioneros. No están aquí conmigo, acompañando. Es un gran solo. No un gran solo. Es interesante porque aquí, hermanos, Pablo se dice que en este viaje, en esta sección, Pablo escribe Romanos. Vamos a Romanos 15, versículo 25 al 26. Pablo dice, más ahora voy a Jerusalén. ¿Para dónde yo voy a hablar? Ahorita lo que vimos, Jerusalén. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron, había de hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en dónde? En Jerusalén. Entonces, hermanos, están viendo, estuvieron hablando de los hechos. En ese tiempo, es que lo volvemos. Y voy a hacer con la versión, hay más. Entonces, en toda la escritura es perfecto. ¿Por qué? Porque no quiero con Dios. No, pero esa historia no existe. Es perfecta. O sea, son detalles. Con esto, por lo menos, wow. Admirable lo que sucedió. Como cuando Pablo salió de Atenas, porque hicimos una revelación con 1 Corintios, creo que era 5 ya, o 2:5, que hablaba acerca de todo esto. Eso, hermano, que cero. Entonces, la información en esto, ¿sí? ¿Qué hace? Que lo acompañaron. No es que, mira, yo me di gozo, todo ustedes, yo me. No era de esa forma, es que decide acompañarte intencionalmente, voy contigo, vamos a la misma, vamos a entrar. De eso se trata aquí. Y es tremendo porque esto es exactamente lo que Pablo había enrolado en la oración en Efesios 4:16, que el cuerpo de Cristo creciera bien concertado y unido entre sí, según la Escritura. Y esto lo vemos acá. Concertado y unido entre sí. Estaban caminando extraños, antes extraños, y ahora son hermanos. Una cosa. Obviamente lo hablaba el Señor porque ya predicó durante todo su tiempo allí. Primero, segundo viaje misionario, ahora también con él. El fruto de esas predicaciones y todo lo que vivió Pablo. Y lo que me llamó la atención también es que, hermanos, gentiles, gentiles, llevando dinero a la iglesia de Jerusalén. De los niños. Y un pensable, hablando de hijas, gentiles. Hermanos, los hermanos de la necesidad están llevando ofrenda a los hermanos. Y eso, versículo 5, estos, ¿quiénes son estos? No mencionaron anteriormente, lo siento. Habíamos levantado, nos vieron en Troas. Aquí, ya acá lo mencionan, o Lucas. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron. ¿Qué quiere decir esto? No nos quedamos acá. Versículo 6. Y nosotros, nunca hice algo, pues yo con Pablo, ellos se fueron. Ahora yo estoy con Pablo. Pablo y Lucas estaban haciendo los miembros para sin levadura en Filipos. ¿Sí? Esto significa leer el versículo completo. Y nosotros, pasando los días en los panes sin levadura, navegamos de Filipos, donde 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermano, los panes sin levadura.
Pablo se ayuda a celebrar los días de los panes sin levadura en Filipos, la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Hechos 16. ¿Sí? No pasó milagro en Filipos. Era lo que precisamente o quieren llegar a Jerusalén. Pero me detengo en los días del pan sin levadura en Filipos. Y lo tremendo aquí, hermanos, es que es una iglesia y me detengo a celebrar los días del pan sin levadura con ellos. Y ahora me comentaba que para que, hermanos, es la domingo. Entonces, si otro parece mandamientos, dados de la ley, ¿para qué es? Quiere decir que qué, que no lo eso. Ahora yo debo colgarse de lo que quiero. No, aquí lo vemos. Él, siendo judío, se detuvo en Filipos y celebró los días de pan sin levadura con los gentiles. Bueno, espectacular, espectacular. Lo cual Pablo, en 1 Corintios 5, del 7 al 8, lo dice, limpiaban pues de la misma levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hermano, para Pablo esto no era un ritual de la Pascua. Ya no era significado para de los panes sin levadura. Más gentiles en el espíritu. Tiene significado. Conozco la ley, crecí en la ley, pero ahora lo conozco. Se lo primo en él. Ahora lo estoy celebrando de una manera más íntima y profunda. Es impresionante. Entonces, sí, bueno, no deja de sorprender esto, porque es algo que ahora entiendo, pero ahora entiendo. Y está celebrando ahí con ellos. No sé, quisiera viajar literalmente por ese punto diciendo, ahora celebrando de ellos, parece que ahora de esa manera. Entonces, es tremendo porque esta iglesia era gentil, luego de colonia que paso, gentil, total, colonia romana, cuando tuvieron que en acción, en acción. La herencia de Israel cumplida allí y compartida con las naciones. Se cumplió allí. Por tanto, en la historia, en los hechos, ¿sí? Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba y habiendo descendido al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el primer día de la semana. Ahorita vemos como Lucas, en otras partes de la escritura, ya debería ser familiar. Por ejemplo, en Lucas 24, versículo 1, el primer día de la semana, fue cuando las mujeres llegaron a la tumba vacía. En Lucas 24, versículo 35, recuerdan que iba camino a Jesús. Señor. Entonces, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Reunidos. Por eso, hermanos, al inicio, pues ya estamos reunidos con nuestro Señor. Ellos estaban reunidos con nuestro Señor. Por eso estaban reunidos, para partir el pan. ¿Y qué hacía? Recuerda Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando ¿qué hacía la iglesia al inicio? Ellos perseveraban
en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Entonces, bueno, que en 1 Corintios 11:26, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, no se trata de Pablo, no se trata de nosotros tampoco, se trata del Señor. Y me da importancia en estos textos cuando leemos, ver la importancia de él, porque se conmemora o se recuerda la muerte de nuestro Señor, pero también su resurrección. Eso hacían ellos. Se reunían, oraban, partían el pan, y al añadirlo, ahora tenemos visitas, ¿eh? Él va a predicar o a hablar, pero la reunión era para partir el pan, para recordar. Y es claro, hermanos, para lo que viene, entender esto. Porque ellos están allí para tener pan, para ver señas, y mañana salir al día siguiente a mejor el discurso hasta la medianoche. Lucas es intencional en esto. Primer día, partimiento del pan. En el primer día, la tumba estaba vacía cuando las velas consiguieron. En el primer día, las mujeres consiguieron la tumba vacía, no dicho. En el partimiento del pan, el resucitado es cuando ellos se dan, era Señor, pero ya no ha resucitado. En el sitio en el que estás en Troas, sucediendo lo que está sucediendo, este versículo 7 no cae por casualidad aquí en el detalle que lo está haciendo Lucas para el que viene ahora. Entonces, sí. Habiendo muchas rampas en el concepto alto donde estaban reunidos. Hermanos, imagínense en estos sitios está el concepto alto, las estructuras, estaba viendo aquí en Troas, eran estas edificaciones hechas de ladrillo, ventanas, obviamente no tenían ventanas, era un patio. Pero se reunieron todos allí y dice que había muchas lámparas. Vale, había lámparas con aceite. No sé si han estado en un sitio donde hay lámparas de este tipo en calores sofocantes. Y habiendo muchas personas y viendo muchas lámparas escuchando a Pablo, y el paso que extendió la prédica hasta la media de la noche, yo me imagino el chico dijo, ese joven que describen allí, y un joven llamado Eutico, ¿qué hizo? Buscó la zona, necesito ventilarme. Se sienta en la ventana, y ahora vamos a ver. Lo curioso de esto, no es curioso, es intencional. Un joven llamado Eutico. ¿Sabes qué significa Eutico? El afortunado. El afortunado. Significa eso, ¿no? El afortunado, precisamente el afortunado en el que se cae. Y un joven llamado afortunado, que estaba sentado en la ventana, me impide un sueño resuelto por cuanto Pablo disertaba lógicamente. Ahora se me recambia. La gente la gente escuchando, las lámparas en calor. Y a medianoche se empezó a quedar dormido. Y se repente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanos, o sea, abajo me gusta poner una colchoneta, un colchoncito de lavanda. Hermano, el piso no era ni esto. ¿Qué pasó? Y estaba hablando de unos 7 o 8 metros de altura que pudo haber caído. Y el que está escribiendo la carta es médico. Ese dato es súper importante, es médico. No es que se lo fue, no, quizás tú, no, es médico. Él entiende cuando una persona que estaba en el plástico. Listo. Entonces,
Porque hay personas que, eh, para no empacar, por decirlo así, la resurrección del Señor, han colocado esto como que no, puede ser que estaba desmayado, puede ser que no puede ser, gracias, muerto, pero ya de muertos, muertos. Nosotros estamos en nuestro delito, pero no, muertos, negros, están muertos, ¿sí? Entonces, algo así que digo, bueno, vamos a poner el diario para ver si, ¿qué dice? Entonces el Señor Pablo descendió para el púlpito y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, no os alarméis, pues está vivo. O sea, hay una regla, ¿cómo le sale a llegar si lo pone? Necesito, no es así, no a metros de altura, 100 metros de altura. Cada joven al concreto, algo concreto, un ladrillo ahí. El sonido de ese, no es lo ves y estás muerto. El médico que está contigo está muerto. Y tú vas y le dices a todo el mundo que en vez de estar alarmado, el médico delante, lo que estaban haciendo, que están alarmados, el padre dice, hey, vamos a las mes. Está muerto. Pero aquí es un dato importante. Dice, se echó sobre él. Hermanos, esto, cuando veamos y hacemos una correlación, sucedió también en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22, se vendió, aquí estábamos hablando del hijo de la viuda en Zarefa, ¿sí? Se tendió sobre el niño 3 meses y clamó a Jehová. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Lo vemos aquí en Primera de Reyes. Y también lo vemos con el deseo sobre el hijo de la Sunamita. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34 al 35, dice, subió y se acostó sobre el niño, y el niño estornudó y abrió sus ojos. Entonces, Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo, vamos a la risa. Está vivo, no quiero ver, va a estar vivo. No está vivo, está vivo. Él mismo, sabe, la misma circunstancia, no sé si Ezequiel capítulo 35, versículo 3, cuando Dios pregunta, ¿y mirar estos huesos? Y el espíritu entró en ellos, en invierno, y estuvieron sobre sus pies. Vamos, ese mismo Dios que levantó esos huesos, ese mismo Dios que levantó a estos niños que acabo de mencionar, ese mismo Dios que levantó a Jesús, ese mismo Dios, levantó a ti, es el mismo, no ha cambiado. No pueden decir que, no, eso es del Antiguo Testamento, porque es un Dios del Antiguo Testamento. No, hermanos, es el mismo, inmutable, no cambia, es el mismo. Y volvemos acá, y volvemos acá. ¿Y qué sucede? Y después de haber subido, o sea, no, no se ven, estamos en la cena del Señor, hermano, en un negocio algo. Estamos recordando a nuestro Señor. Partiendo, hermano, tenemos una visita, estamos en esa celebración, ¿qué hay un joven? Se lo fue, no, digo, ¿sabes? Está vivo. Eso fue él. Bueno, recién salió. Impresionante. Es así, pero eso es una vez, está bien, no lo saben. Sigamos. Y lo importante es que estaban celebrando. Precisamente.
La resurrección de él, la frente bien visitante, no se selló. Y no, se acabó la Santa Cena, se lo van a ver. ¿No? Siguieron partiendo el pan, siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Y Pablo sigue hablando. Bueno, ahora lo vamos a extender hasta el alma porque hubo una situación espectacular. No se detiene. Mira, debo decirlo así francamente, esto me cuestiona mucho porque me dicen que salió una situación, un niño, una niña de nosotros, no está enferma, no se puede. ¿Serio? ¿Me completo? ¿Cuántas veces no cambiamos los planes que son de ellos? Por así llamarlo o café. Confianza. Entender quién es en Dios. Siguió, continuó. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, hermano. Espectaculares. Se pueden imaginar estar celebrando la cena del Señor, pero ahora con otra profundidad. Está celebrando la cena del Señor con el que acaba de revivir. Es otro. No cualquier cosa. El tiempo. Reviviste. Lo que estamos partiendo ahorita, celebrando ahorita, fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. El acaba de suceder en el tiempo. Es real. Hay un cuento de alas. Es real. Y por eso digo, en narrativa, en historia, sucedió. Sucedió. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Sucedió. Y fueron grandemente consolados. Esa palabra. ¿El Espíritu Santo qué es? Hay juntos. Tienen consolado, tienen esa palabra. Fueron grandemente consolados en ese momento. El Espíritu lo conectó a nuestro Señor en Juan 14:18. El consolado. No es de huérfanos. No para huérfanos. Y dice en versículo 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo habían terminado, queriendo él ir por tierra. Hermanos, no quiero agregar nada al texto, porque el texto no lo dice. Porque Pablo se va por tierra y ellos que se vayan en mar. Pero podría pensar de lo que acaba de suceder y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que siempre se apartaba para hablar, podría ser una buena instancia de Pablo estar solo en caminar todo este tiempo de Azón, sí, en el sitio en el que se iban a trasladar, eran aproximadamente unos 32 kilómetros. Yo voy solo. Era tiempo, ¿no? Ojo, pensamiento personal es lo que pudo haber estado haciendo Pablo. Pero cuando él dice ser imitador de mí como yo soy el ¿qué hacía el Señor? Siempre buscaba circunstancias para guardarse y orar. Puede ser circunstancia. Ellos se van, él se van bien, y así lo había determinado. Pero no, lo terminé. Eso bueno. A nadie discutiendo nada de sí, cuando hablas con tu equipo, los demás se conocen, bueno, que y todo, tal. Sí, no. Sí. Y de hecho, entramos de nuevo, una de las cosas que, no sé si se dan cuenta, llegamos al capítulo 7, una pausa. Los días del mes y la hora, nos quedamos, celebramos, estuvieron aquí con los gentiles. Ellos trataron, en el versículo 3, trataron de qué? De agarrarlo.
y el cambio de ánimo. Atrás, ¿qué acaba de suceder en Troas? Míralo, espectacular, con los gentiles. Quiero ser el Señor con esta gente en Troas, mostrándoles espectacular. Pero ahora de nuevo entramos en el 9, el 9, el versículo 16. Jerusalén. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Hablando del día del versículo que hubiéramos delante de Tiro, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Vieron que, o sea, aquí no hubo descanso, exactamente, no hubo descanso, siguieron constante. Y bueno, el versículo 16. Y aquí está la respuesta de por qué está acelerada, por decirlo así. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. No porque no amara a los hermanos en Éfeso. Era porque él ya había determinado llegar, o quería llegar, si fuese posible, a Jerusalén en el día de Pentecostés. Y hermanos, estuvimos en Éfeso. Hay veces que estamos en un grupo pequeño y para despedirnos, nos despedimos en 5 partes de la casa en la que estamos. Ahora sí nos vamos, duramos 1 hora aquí, ahora sí nos vamos 1 hora aquí. Hermanos, Pablo se detiene en Éfeso, estuvo 3 años en Éfeso. Tenía muchas personas en Éfeso que quizás no parecen haber retrasado el día. Sí, pero, él determinó, no. Pero, el siglo 17 que viene la semana entrante, lo cual es, no es que no nos amamos. Él después nos va a llamar. Y va a estar con ellos. Y saben, pero porque no aman. Sí. Entonces, bueno, para concluir, llegamos al versículo 16, vimos todo lo que sucedió, pero recuerden, en la quinta, no solo nos levantamos una sola, no necesitamos, hemos ganado el Señor. Capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente en la palabra. Esto fue lo que generó el impacto en todo esto. Este fue el punto que generó ese impacto. Ese es la columna que sostiene los 16 versículos que acabamos de leer. La palabra del Señor prevaleció sobre la idolatría de una ciudad entera. Prevaleció sobre una conspiración de muerte en el versículo 3. Porque Jehová hace uno del consejo de las naciones. Y prevaleció sobre la muerte misma cuando el muchacho que cayó en Tomás volvió a la vida. Sigue permaneciendo. Entonces, pero no hay que dejar de ver a Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo abrazaba, navegaba, se quedaba hasta el alba, lo extendió hasta la medianoche, sucedió eso, porque lo extendió hasta el alba. Se podrá imaginar el cansancio que pudo haber tenido Pablo, porque tenía que salir. ¿Y el alba qué es? Soledad. No, cansancio, terrible, no se lo verdad. O sea, es un desgaste, hermano, ¿por qué? Por nuestro Señor, que constantemente seguía luchando en mí. Hermanos, para nosotros, ayer conversando con mi esposa y no sé si iba a poder explicar eso sin que me pase esta comenta pasando. Hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, nos estamos viendo como la gente en Dios. No se trataba del Pablo, se trataba del Cristo. Cuando decimos, hey, déjame de irnos mañana. Y yo tengo para más temprano. O sea, le estamos dando el peso que amerita y reconociendo a quien tenemos que reconocer. De verdad es nuestro orgullo, es nuestro Señor. Esto, me pongo durísimo, hermano, y se lo digo. Porque si no, yo sé que tú dices, me tengo que parar temprano. En serio.
Debemos llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Señor, te amo. Quiero pasar tiempo contigo. Sí, quiero recordarte. Tengo que leer el primer día de la semana. Lo hacía constantemente. Debemos llevar cautivo esos pensamientos y ser intencionales. No tomarlo a la ligera. Y cuando hay una persona caída, estamos como Pablo, me tomo el tiempo, bajo esos 3 pisos, hasta donde está mi hermano caído, lo he hecho sobre él y lo pongo. Y ahí, estoy de nuevo. Aquí estoy contigo. Se echó sobre él. Le digo, hey, está vivo, no sé nada. Estamos haciendo esto. Está vivo, hermano. Tenemos un hermano en común que puede estar usando por una situación. Hagamos intencionales. Y allí, si nos visitas por primera vez, o si ya han venido y no conocen a nuestro Señor, no son cuentos de nada lo que están escuchando. Es real. Es real. El tipo no hizo nada, absolutamente nada, para merecer lo que le sucedió, para que lo resucitara. No hizo nada. No tenía una obra, no tenía una historia de fe que presentar, solo estaba aquí, muerto. Libros estaban muertos. Y eso es exactamente lo que dice la Escritura cuando estamos alejados de nuestro Señor. El que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Punto, se acabó, está muerto. Muerto. El verso 2 nos dice, y Él os dio vida a nosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No llegaban desmayados, no está muerto. ¿Entiende eso? Hermano, el futuro hermano, mejor dicho, si no crees, está muerto. Y no por sentado, porque no sabes si salgo y un accidente y mueres. Pero el 27 lo dice Cristo, dice, está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después el juicio. Esta es la condición en la que estás si no has creído en Cristo Jesús. Estás muerto y va a haber un juicio. No es culpa de nada lo que acabamos de ver estos días. Te lo digo, lo que acabamos de ver es un histórico. No es la historia, sino que lo ven que entonces ¿no sucedió? Sí sucedió. O si sucedió, entonces, Cristo es real. Y es tan real como el juicio que va a suceder. Para aquel que no cree. Y la gran condenación. Porque la madre del pecado aquí es la muerte. Todos, ojo, yo también soy pecador. Pero gracias a Cristo Jesús y a los méritos de Él, ahora estoy justificado ante ese juicio que acabamos de leer ahorita. Si no has creído, hoy es el día. Es hoy, el día de salvación. Es aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Es hoy. Porque si no, todo lo que escuchando hoy para ti es locura. Dice la Escritura. Porque se da discernir espiritualmente. No lo entiendes. Efesios 1:13. Estás escuchando en el Evangelio ahorita. Si tú lo escuchas y crees en Cristo Jesús, si lo escuchaste y creíste, dice que vas a ser sellado con el Espíritu de la promesa. Es hoy. ¿Pero qué debes hacer? Señor, reconozco que soy pecador, perdóname. Perdóname. Es real.
Es real, hermanos. No es un juego. Esto puede tener veneno. Y si mi hermano acá me ve tomando, ¡no! Si él sabe que tiene veneno, me lo dice así, tal cual. Yo le estoy diciendo a ustedes, a los que no conocen. No me lo digas. Te vas a morir. O sea, hay que estar así de consciente en que no es un juego, no es, bueno, cuando yo me limpie de todo, lo voy a buscar. Es mentira, es una mentira de diablo. Es oro. No sé cuántas veces hayas escuchado esto, no sé si de hecho hay una visita, pero por favor, los hermanos que conocen a Cristo deben predicar el Evangelio. Primero, segundo, tercer viaje misionero. ¿Quiénes nos están acompañando? Hombres que no creían. En el primer y segundo viaje misionero, en el primero. Pero creyeron, fueron transformados y ahora siguen a Pablo. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo Jesús. Prioricemos a nuestro Señor en nuestras vidas, en todos los cuyos. El Señor de verdad es nuestro Señor. Amén. No es fácil, hermano, lo sé. Yo estoy aquí parado diciéndole todo a todos ustedes, pero también cada uno de nosotros tenemos una lucha. Pero queremos agradar a nuestro Señor y eso lo logramos solo a través de su palabra, conocerlo cada día más. Hoy estamos estudiando como congregación cómo estudiar la palabra para conocerlo cada día más, para intimar más, para que cuando leas estas palabras no simplemente te quedes con un versículo, sino que el Señor puede explorar de toda esta historia que tú contaste, del principio al fin, Señor. Fue inspirada por ti, yo soplo por ti. Y espíritu es eficaz, tú tienes para secar, para corregir, para redarguir. Y más importante, o sea, atraviesa, cuando tú lees la escritura, se te atraviesa hasta el corazón, como lo explica la escritura, que atraviesa tu edad y te hace discernir el corazón. Cuando lees, estoy seguro. Si te estás sintiendo mal, cambia. Es el Señor transformando ti. Por eso lo logras solo leyendo la escritura. No viniendo nada más el domingo, escuchando una porción y ya, se acabó. Debemos pasar tiempo en la escritura. Tengo unos hermanos que no oyen Dios por su hijo, que está orando por ellos, por su matrimonio, por su familia. Su hija espectacular. En el colegio lo dice la niña, dice, gloria a Dios por su vida, porque lo que habla es una escritura. Y quiero que sepan que es un ejemplo a seguir ellos y su niña, y lo que hacen en su hogar. Y todos deberíamos apuntar a eso. Que el Señor los bendiga. Oremos. Gracias, Padre. Damos por tu palabra, Señor. Gracias porque eres fiel para con nosotros, Señor. No es casualidad todo lo que escuchamos el día de hoy, no es casualidad tu palabra, todo lo que acabamos de ver, Señor. Te pido, Padre, que transformes nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, hacer lo que vemos en estos hombres, en estos hermanos, hace años que hicieron en estos tiempos tan difíciles, Señor. Eran perseguidos, la gente se tramaba a hacerles daño, no es distinto de ahora, Señor. Pero úsanos, Padre. Ayúdanos a sacarnos de ese confort de nuestra mente y que debes buscar agradarte todo lo que hacemos. Testificarte a ti en nuestro trabajo, en nuestro entorno, Señor. Úsanos, Padre, como instrumento fiel para tu obra. Úsanos, Señor. Y ayúdanos a vivir también en integridad, Padre. A que tu palabra pueda transformar nuestros corazones. Pero debemos ser intencionales en querer agradar. Atesorar tu palabra en nuestra mente, corazón, aplicarlo, que podamos ser como esta niña, Señor, que lo que habla es la Biblia. Así debemos ser. Gracias, Padre, por mis hermanos. Te pido los bendiga, Señor, y que sigamos creciendo como congregación en el conocimiento de tu palabra.
para poder agradarte cada día más como cuerpo, unánimes, pensar lo mismo, así como tú piensas, que todos pensemos, pero apuntando a agradarte, a exaltarte y a honrarte y no dejar en mal tu nombre. Gracias, Padre, por este día. Te pido bendigas a mis hermanos durante la semana y que podamos meditar en tu palabra, podamos meditar en lo que aprendimos el día de hoy y podamos aplicar estas herramientas nuevas que tenemos para escudriñarlas, conocerte cada día más íntimamente, para conocer el sol, ese conocimiento íntimo que tú quieres que sepamos. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.